Hola, bienvenidos a una nueva sección en la materia de química. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los enlaces covalentes. Existen varias clases de enlaces covalentes que lo podemos clasificar de muchas formas. Dentro de las principales tenemos el enlace covalente apolar y el enlace covalente polar. Recuerda que este tipo de enlace corresponde a elementos que sean no metálicos cada uno. Entonces, también tenemos el enlace simple, el enlace múltiple y el enlace coordinado. Cada uno de ellos va a corresponder a enlaces covalentes. Y vamos a estar hablando de la diferencia de cada uno de ellos para poder deducir bien cómo trabajaría cada uno y cuál sería el ejemplo para ello. Bien, entonces vamos a ir con un enlace simple. Este tipo de enlaces son fáciles de analizar. Bien, para que ustedes puedan hacerlo un poco más fácil. Entonces, enlace simple, ¿cuándo hablamos de un enlace simple? Cuando los átomos que intervienen en el enlace requieren solamente un electrón para completar su configuración de gas noble más cercano. Por ejemplo, el cloro para completar el octeto, es decir, los 8 electrones, recuerda que aunque sea un enlace covalente, también tiene que completar los 8 electrones al final. Si nos damos cuenta, en cada uno de los cloros va a tener 7 y 7. Entonces, de 7 para llegar a 8 le hace falta un electrón. Por lo tanto, cada uno va a compartir un electrón para que este cloro, por ejemplo, cumpla 8 electrones y el otro cloro también cumpla los 8 electrones. ¿Por qué este es un enlace simple? Porque observen ustedes bien qué es lo que se está dando. Se están compartiendo un solo electrón, que es lo que nos indica el enunciado, cuando se comparte un solo electrón. Vamos a ir a los enlaces compuestos o los enlaces múltiples. Son átomos que comparten más de un par de electrones. A esto se le denomina la formación de enlaces covalentes múltiples. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, al oxígeno. Bien, el oxígeno en su última capa termina con 6, como ustedes lo pueden observar aquí. De 6 para llegar a 8 para completar la regla del octeto, es decir, cada uno debe compartir 2 electrones. Por lo tanto, se cumple con la condición de que sería un enlace múltiple. Recuerden que puede tener varias clasificaciones en sí. Por ejemplo, este compuesto que es oxígeno molecular, oxígeno 2 primero, es un enlace covalente apolar y también es un enlace múltiple. El anterior también era de la misma manera. Bien, vamos a observar otro ejemplo con nitrógeno 2. Nitrógeno en su última capa termina con 5 electrones. Entonces, hazte la pregunta, de 5 electrones para llegar a 8 electrones, ¿cuántos electrones deberían compartir cada uno? Debería compartir 3 electrones cada uno. Por lo tanto, aquí el enlace es un enlace covalente apolar porque es nitrógeno más nitrógeno y aparte de eso también es un enlace covalente múltiple, porque comparte más de un electrón, que en este caso serían 3. Vamos ahora sí a recordar que era un enlace covalente apolar. Cuando las moléculas están formadas por átomos iguales, las moléculas no presentan diferencias de electronegatividad. Bromo 2, azufre 2, nitrógeno 2. Es decir, en la electronegatividad siempre me debe dar igual a 0. ¿Por qué? Hagamos una suposición de un elemento que trabaje con una electronegatividad. Como se van a restar, entonces va a quedar en 0. Por eso nos indica que no presentan diferencias de electronegatividad, porque es el mismo elemento. Recuerda que un enlace covalente apolar puede ser tanto un enlace simple como un enlace múltiple. Por ejemplo, bromo 2, azufre 2, nitrógeno 2. Vamos a ver un ejemplo bien de cómo quedaría la compartición. Entonces, digamos que nos colocan bromo 2.
Para resolver este tipo de ejercicio, recordemos que nosotros hacemos la configuración electrónica, o en su defecto, ya tenemos la tabla de los electrones al finalizar la capa, y se nos hace un poco más fácil poder colocar los electrones de una manera más simple. Entonces, luego de eso, hacemos el gráfico. Cada bromo va a tener 7 electrones en su última capa. Si te preguntas de dónde salen esos 7 electrones, recuerda que se toma el último nivel de la configuración electrónica. ¿Cuál es el error que comúnmente realizamos? Que solo observamos el último nivel, pero no nos damos cuenta que también hay un nivel anterior. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, termina en 4p5 y tal vez la mayoría diga, bueno, pero son 5 electrones porque son 7. Recordemos que aquí también hay un 4s2 que corresponde al nivel 4. En ese nivel de 4s2 hay 2 electrones más, por lo tanto, la cantidad de electrones que yo voy a colocar al final va a ser 7. Y esa es una de las características de los halógenos. Cloro, bromo, yodo, todos estos elementos van a tener 7 en su última capa. Bien, entonces tenemos que va a compartirse un electrón para cumplir la regla del octeto. Es decir, este compuesto es un enlace covalente apolar y también es un enlace simple porque está compartiendo un solo electrón. Vamos a ir a los enlaces covalentes polares. Los átomos que se enlazan están formados por átomos de diferentes elementos, es decir, tienen una electronegatividad diferente. Ejemplo de ello, el metano, el etano y la glucosa. Si te puedes dar cuenta, normalmente los enlaces covalentes polares van a ser los compuestos de origen orgánico. Recuerda, son no metales más no metales, pero a diferencia del anterior, son no metales diferentes. Entonces, tenemos el ejemplo del CO2 o el dióxido de carbono. ¿Qué hacemos? La configuración electrónica. Luego de ello, graficamos cuántos electrones deben tener cada uno. Nos damos cuenta que cada uno va a tener estos electrones en la última capa y nos hacemos la pregunta: ¿cuánto le hace falta carbono para completar los 8 electrones? Le hace falta 4 más para completar los 8. Y al oxígeno le faltan 2 cada uno. Por lo tanto, los enlaces que se van a compartir son los siguientes. Bien. Observamos que aquí los enlaces van a ser múltiples, ya que se van a compartir más de un electrón. Bien, por último tenemos a un enlace coordinado. Este tipo de enlace se presenta en distintos átomos y se caracteriza porque los electrones que comparten solo son aportados por un solo de los átomos que se enlaza. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de aquí del ion hidrógeno, en donde vemos que normalmente también van a salir enlaces restantes para poder unir a otro elemento. Hablemos un poco de la electronegatividad. Esta es una tabla de la electronegatividad y nos podemos dar cuenta que cada uno va a tener su electronegatividad. Hay otra forma de poder saber qué tipo de enlace sería y es uniendo los dos elementos para luego hacer la comparación en la resta y tal vez el resultado nos puede indicar un posible enlace. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esta tabla se puede observar la electronegatividad. Entonces, si a mí en el resultado me sale de 0 a 0,4, el resultado va a ser enlace covalente apolar. Si me sale 0,5 y 1,7, el resultado va a ser enlace covalente polar. Y por último, si es mayor a 1,7, el enlace va a ser iónico. Bien, entonces, te pongo un ejemplo para que puedas hacer relación con esto de aquí. Entonces, digamos que aquí yo tengo un compuesto que es cloruro de sodio. Bien, en este cloruro de sodio, entonces nos damos cuenta que la electronegatividad del sodio es 1 y la electronegatividad del cloro es 3. Entonces 3 menos 1 es igual a 2. Entonces si a mí me da 2 según la tabla de electronegatividad, que me dice que si es mayor a 1,7 el enlace va a ser iónico. Y de hecho sí es un enlace iónico y esa es otra perspectiva, otra forma de poder saber los tipos de enlaces que forman los compuestos.
Bien, espero que te haya ayudado mi video el día de hoy. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.